que no. Como saben, ya la vez pasada hablamos conmigo lo que es la parte de la anestesia, que es la premedicación. La premedicación se administra medicamentos previamente para que el paciente entre más tranquilo a la operación, ¿no? O sea, para que entren mejores condiciones posibles. Inducción es cuando ya le colocamos a medicamentos para que pierda la conciencia y la idea es que sea de acción rápida y breve. Y el mantenimiento es mantener al paciente en estado de inconsciencia y en la noticia mediante analgésicos intravenosos y inhalatorios. Recuperación, bueno, la parte de que se retiran los fármacos y el paciente recupera la conciencia. ¿Qué medicamentos se acuerdan de anestésicos inhalatorios? Inhalatorios, mejor ya no sería inhalatorio, pero ¿por qué sería? El más usado es el cebo, no hay otro que estamos usando. Algunos hospitales hay el isoflurano, hace unos años el Allocan. Hay otros también, y otros, ahora hablamos de los endovenosos. Endovenosos, ¿qué se acuerdan de los endovenosos? Propofol, el más conocido. Fentanilo, midazolam, remifentanilo. ¿Qué más? ¿Algún otro más se acuerdan? Locurón, un relajante muscular, ¿no? Supongo que eso no han hablado, ese es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, la anestesia ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Desde esto de que ya vimos en la clase pasada, cuando vi las clases Morton, que dio la primera clase con un instrumento, mira, muy caótico, una botellita, ¿no? Una esponja nada más. Hasta las máquinas que han visto ahora, ¿no? En sus hospitales. Cuando han rotado, ¿qué han visto? Son máquinas con un montón de cables, aparatos y pantallas, ¿no? Entonces, ha evolucionado enormemente. Porque en esa etapa, ¿qué cosa pasaba? Todos estos estudios que se hicieron básicamente con un anestésico. ¿Cuáles eran los anestésicos antes? ¿Cuál era mayormente? O sea, ¿cómo era la forma? ¿Eran endovenosos? ¿Eran inhalatorios? ¿Cómo era? Inhalatorios, ¿no? Desde Morton, ¿no? El éter, ¿no? Que el éter, el óxido nitroso que usaron era, ¿no? Este básicamente se hizo con el éter, ¿no? ¿Qué cosa hay? Hay una relajación, una somnolencia, mareo, y ahí se vuelve el paciente en estado de excitación. ¿Algunos han visto inducir a niños? ¿Anestesia en niños han visto algunos? Los que han visto anestesia en niños van a ver cómo es. Primero se duele el paciente, después cómo se duele. ¿No? Es la fase excitatoria. En pacientes adultos, ¿por qué no se ve? Porque ahora ponemos algunos medicamentos endovenosos. En cambio, en los niños no, es puro gas. Entonces ahí se ve todas estas fases, ¿no? Una vez que termina esa fase de excitación, cuando hay una respiración irregular, aumenta el tono muscular, y también hay un aumento de la actividad motora involuntaria, empieza recién a estado de anestesia, cuando ya se puede operar al paciente, ¿no? El paciente, los que han visto niños, ya el paciente se deja llevar, se deja ventilar, se deja todo eso, ¿no? Y lo último llega a una parálisis medular. ¿Cuál es nuestra intención? Le doy hipnosis. ¿Qué medicamentos puedo hacer hipnosis? Propofol es un hipnótico puro, el propofol. Otro. Las benzodiazepinas también son hipnóticos, son sedantes también y a dosis altas son hipnóticos. La ketamina, ese sí es otro tipo de anestesia, es una anestesia disociativa, ¿no? También produce hipnosis, porque no se acuerda, y también tiene un efecto analgésico la ketamina.
Entonces, básicamente usamos en la hipnosis esos medicamentos. En la analgesia, ¿qué han visto que usamos? Fentanilo, todo lo que son narcóticos, ¿no? Básicamente los narcóticos, como el fentanilo y el fentanilo. Todos esos medicamentos usan es una protección neuroregulativa, ¿no? A dosis. Y lo que nos faltaría es relajantes musculares. Los relajantes musculares se sabía que existían desde la época que empezaron los europeos a invadir, conquistar toda América. Ya empezaron a ver los efectos de una planta curare, ¿no? Que los indios de la Amazonía usaban. ¿Qué cosa hacían? Soplaban una cerbatana grande y paralizaban a su presa, ¿no? Y lo podían cazar. Pero ¿cómo hacía eso? Era el uso de los inmovilizaban. Pero ¿qué pasaba? Dice, cuando empezaron a estudiar en humanos y vieron muerte cuando atacaban a los españoles, ¿qué parecía? Eran las muertes más trágicas o dolorosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque estaba vivo la persona y todo estaba paralizado. Lo paralizaba. Y siguieron estudiando sus propiedades, todo, pero recién, ya desde 1800 empezaron a decirse, ya empezaron, pero recién en 1942, el doctor Harold Griffin, que era un anestesiólogo canadiense, él hizo el primer uso de relajantes musculares en pacientes, el uso para la anestesia. Hasta esa fecha recién se le da uso clínico a estos relajantes musculares. El producto ya se tenía, pero no había un uso clínico. Recién a partir de 1942 se da un uso clínico. Mira cuántos años, casi 100 años, ¿no? 1846, que fue la primera anestesia, hasta casi 100 años después se empieza a usar los relajantes musculares. ¿Y qué son los relajantes musculares? La osteomedicina, ¿no? Orfenadrina, no, orfenadrina, este tipo de relajante no es orfenadrina. La orfenadrina, la conversazona y otros son de relajantes musculares de acción central, pero estos son de acción periférica. Acción periférica, si decimos centrales, porque actúan a nivel cerebral, ¿no? Y si esa acción periférica, ¿dónde actuaría? Entonces, ¿qué sería entonces? ¿Dónde los receptores está bien? ¿A qué nivel? Hay un estímulo para tener una respuesta muscular, ¿dónde pues? Hay un estímulo nervioso y una respuesta muscular, es la actividad, ¿no? Cuando mueves algo, caminas, algo, ¿qué cosa hay? Viene un estímulo por el nervio y hay una respuesta muscular. ¿Y eso es lo que está dado? La placa. ¿Qué placa? Neuromuscular, ¿no? Placa neuronal, ¿no? ¿Dónde está? Esa es la unión del nervio con el músculo. Entonces lo que usamos en la anestesia actúan a ese nivel. Entonces, ¿qué son? Son fármacos que actúan sobre la unión neuromuscular. Tienen propiedad de interrumpir la transmisión del impulso nervioso del centro motor al músculo estriado, bloqueando la conversión del estímulo químico en fuerza mecánica. La idea es producir una parálisis, una contracción muscular. ¿Para qué nos sirve paralizar el músculo? ¿No? Para eso el doctor Griffin pensó en eso, ¿no? Y ahora
¿Para qué me sirve? ¿Para qué yo lo voy a usar en estos pacientes para...? ¿No? ¿Por qué me interesa? Porque paralizar los músculos no es... ¿no? Entonces yo tengo que buscar el uso clínico. ¿Qué cosa era? Facilitar la intubación traqueal. ¿Por qué? Para que el paciente no me haga fuerza, para que no luche, ¿no? Lo mismo para nuestros pacientes COVID, para la educación de soporte ventilatorio, para que todo en un momento la máquina, el ventilador mecánico, mientras que haya una resolución del proceso respiratorio, haya un soporte ventilatorio. O ayudante en la anestesia general, ¿no? Ya han visto ustedes que en los otros hospitales cómo usamos eso en la anestesia general. Relajación muscular del campo operatorio. ¿Qué dice? Entonces, ¿esto qué significa? Que el cirujano va a poder operar tranquilamente sin estar luchando con el músculo, ¿no? Peleándose con el músculo. Protección de la vía aérea en pacientes con reflejos disminuidos y pérdida de la conciencia. Pues en caso de pacientes con traumatismos o también el Guillain-Barré también en estos casos, ¿no? Por eso está usado ampliamente en diferentes pabellones como de urgencia, cuidados intensivos, radiología, etc. Entonces, bueno, el uso de relajantes musculares o no. Básicamente para facilitar la ventilación y los campos quirúrgicos, ¿no? Brevemente haremos un recordario a grandes rasgos lo que es la transmisión neuromuscular. Arriba está el nervio y abajo está el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al nervio le llega un estímulo, ingresa calcio y eso hace que migren las vesículas que contienen la acetilcolina al espacio sináptico y para que esto se una a los receptores de acetilcolina. Y de ahí se produce toda la cascada de la contracción muscular. Bueno, ahí ¿qué cosa sucede? Potencial de acción del nervio es el estímulo que llega al nervio y ahí se abren los canales de calcio, hay flujo de calcio, esto está sucediendo en la neurona, ¿no? El flujo de calcio en el interior de las células se debe al calcio intracelular, las vesículas sinápticas en función con la membrana presináptica, hay liberación de acetilcolina que se unen a los receptores de acetilcolina. Bueno, los acetilcolina se unen a los receptores que se dicen transformía alfa, ¿no? Sucede cambio conformacional. ¿Qué cosa sucede? Entra sodio y calcio en la célula muscular, se esclaviza la membrana y que se produce una contracción. Esa entrada de sodio y calcio y sale potasio, comenzando la ventolarización. Posteriormente, ¿qué sucede? La acetilcolina es muy importante porque aquí se basa la medicación que usamos, ¿no? Dice la acetilcolina difunde en la neurona sináptica y es metabolizada por quién? Hay una enzima que es la acetilcolina grasa. Es muy importante, acuérdense de esa enzima porque la medicación que usamos parte de esa enzima, ¿no? Acetilcolina que metaboliza en colina y ácido recicla y se recicla nuevamente para en la neurona formar nuevamente acetilcolina. Y los receptores de la acetilcolina vuelven a un estado de reposo. Bueno, este es el resumen de lo que sucede dentro de la célula muscular. ¿Dónde actúan nuestros medicamentos, los relajantes musculares que usamos en anestesia? ¿Dónde actúan? En la placa. En la unión neuromuscular, placa neural. Entonces vamos a clasificar qué tipo de bloqueo. Entonces, en vez de llamarlos relajantes musculares, su mejor denominación sería bloqueadores neuromusculares. Hay de dos tipos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Esta es la gama de medicamentos que tenemos. Los despolarizantes solamente de uso clínico actualmente nos han quedado la succinilcolina.
conocido también como distensil, ¿no? O succemetonio, también van a verlo con ese nombre, cuando encuentren los resultados. ¿Cuál es la característica de que se denomina? Acuérdense siempre esto. ¿Por qué los usamos? Porque rápido, inicio y acción ultra corta. Y los nodos polarizantes son de larga duración, tenemos el pancuronio, duración intermedia, tenemos el mercuronio, los protones mercurio y San Mercurio, y de corta duración en viva puro. ¿Cuál han visto usar, me dijeron? Mercuronio, ¿no? ¿Dónde está? Es una duración intermedia, es un nodes polarizante. ¿Alguien ha visto usar algún otro relajante muscular? Mercuronio. El mercuronio. 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 Es otro también que se usa, que es duración intermedia. ¿Alguien ha visto usar succinilco ahorita? No, nadie lo ha visto. Entonces vamos por el primero, de los agentes polarizantes. Fármaco que mimetiza la acción de acetilcolina. ¿Qué cosa significa mimetiza? ¿Qué sería cuando hablamos de mimetiza? Igual, casi actúa igual, ¿no? Mimetiza, ¿no? Como alguien que hace una igualita. Mimetiza la acción de la acetilcolina, activa los receptores, activa, no está bloqueando, acuérdense que esto, activa los receptores de acetilcolina, igualito que la acetilcolina activa los receptores. ¿Y qué hace cuando hay una activación de los receptores de acetilcolina? Hay una despolarización, ¿o no? Y este también, hay una despolarización continua. La diferencia con la otra, que hay una sola despolarización, y también hay una despolarización continua de la carga motriz, produciendo la irascibilidad y los canales izquierdos, canales iónicos abiertos y aumentan el potasio C. Para entenderlo mejor, la primera imagen es cómo actúa la acetilcolina. Es la parte normal que siempre sucede en todos nosotros. ¿Y qué sucede con la acetilcolina? Mira, es por eso igualito, ¿eh? Acá hay contracción, hasta acá es igual. Ahí empieza la diferencia. Hablamos de una enzima que metaboliza la acetilcolina. ¿Qué era? La acetilcolinesterasa, ¿no? ¿Recuerdan de esa? Pero ¿qué sucede? La acetilcolinesterasa no metaboliza la succinilcolina. ¿Y qué sucede? Hay una despolarización persistente. Por eso cuando usas succinilcolina hay fasciculaciones, hay una contracción permanente. Entonces, ¿qué quiero decir? Exacto, lo agarra por agotamiento. O sea, primero hay contracción intensa hasta que lo agote. Entonces, cuando agote ya no hay respuesta. Entonces, ya no hay, actúa por agotamiento. Por eso se incrementa el potasio sérico en estos pacientes. Y si aumenta el potasio sérico, ¿quién estaría contraindicado? Claro, el paciente que es cardiópata, ¿en quién no estaría contraindicado? Nefrópata. Es por agotamiento, ¿no? Fasciculación muscular, hay una fasciculación intensa del músculo seguida por relajación, ¿no? Eso es básicamente como produce relajación este medicamento. Tiene efectos prolongados en enfermedades hepáticas severas, exploración por hormonas postuladas, uso de microvitratos, y el magnesio. Este es uno de los más importantes y pregunta de examen y de por qué se sigue usando. De ahí vamos a ver en qué está contraindicado, ¿no? Van a ver todos los efectos adversos que tiene este medicamento. Pero está indicado en que, acuérdense, eso es muy importante, esta pregunta de examen de este medicamento, la succinilcolina. ¿Por qué?
pacientes con riesgo de qué? De aspiración. ¿Quiénes son los pacientes de emergencia que están en estómago lleno? Sospechamos que un paciente que esté estómago lleno, un paciente con trauma, ¿no? Un paciente que tiene gastroparesia, una hernia hiatal, o los obesos, ¿no? Los obesos mórbidos, el embarazo. En eso están indicados. O sea, en una situación de emergencia. ¿Por qué está indicado en esos casos? ¿Por qué creen? Exactamente. Eso es la característica de eso. Ese es rápido inicio de acción ultra corta. ¿Qué sucede en un paciente que es de trauma? Necesito intubarlo o que está con el estómago lleno. Mi preocupación es proteger la vía aérea. Yo necesito que se relaje rápidamente para poder intubarlo. Entonces me ayuda rápido inicio. Otra cosa que nos gusta las anestesiólogos usar en pacientes un poco obesos o que yo creo que tenga dificultad para la intubación. ¿Por qué creen? Por la acción ultra corta. ¿Qué pasa si yo no lo puedo intubar? Imagínate con un procurón. Los que han visto el video han visto que no lo podían intubar, ¿no? Que no lo pudieron intubar, ¿no? En ese caso, ¿qué cosa me convendría? Usar sulcicolina, porque ese paciente de acción ultra es el único medicamento de acción ultra corta. Los demás tienen más de 40-50 minutos de vida media, mientras que dependiendo de la dosis que tú uses en el sulcicolina, puede durar entre 5 máximo hasta 10 minutos su efecto. Entonces ese paciente lo puedo despertar rápidamente. Bueno, diría un poco para especialidad, pero lo básico es lo que hemos hablado es el bloqueo de fase 1. En fase 2, donde usas a alta dosis, va a formarse como un fármaco ya no descuadrizado, se comporta como un fármaco no descuadrizado. ¿Entendieron lo que es los descuadrizantes? Lo más importante que los produce, ahorita hablamos todos los efectos que tienen. ¿Por qué elegimos este medicamento? Por su rapidez de inicio de acción, su corta duración y rápida desaparición de sus efectos. Es considerada la fuente de elección para la intubación miotraqueal, sobre todo en situaciones de urgencia en pacientes con riesgo de aspiración gástrica. ¿Qué va a producir en el paciente? Fasciculaciones. Y esto aquí se traduce en las fasciculaciones. ¿Qué te va a decir el paciente posoperado? O un paciente que ya lo despierta, este paciente le ha usado su sulcicolina, ¿qué me va a decir? ¿Cómo va a estar este paciente? ¿Cómo están? Cuando van al gimnasio, primer día, no han ido después de tiempo, ¿cómo están? Adoloridos. Entonces, ¿qué van a tener? Dolores musculares, mialgia, ¿no? Van a estar adoloridos como si hubieran pegado, como si hubieran hecho un montón de ejercicio, ¿no? Van a hacer eso porque aquí una fasciculación ha sido intensa, ¿no? Aumenta la presión intragástrica, aumenta la presión intraocular, aumenta la presión intracraneana, puede aparecer radical sinusal o taquicardia. A nivel de aspiración hay disnea, rompeespasmo, depresión respiratoria. Aparte de los medicamentos inhalatorios, a los pacientes que tienen una predisposición genética, la sulcicolina también desencadena la hipertermia maligna, que es una de las complicaciones más graves en la anestesiología, ¿no? Que es una predisposición autosómica que usa con hipertermia, acidosis metabólica, metabolismo acelerado, taquicardia y muerte. Y de hipercalemia, los niveles de fluidez es una contracción intensa. Cuando hay contracción, ¿qué cosa sucede? Aumenta el nivel de potasio. Por eso que hacen ejercicio que todos dicen, ¿no? Con los hidratantes, sobre reposiciones de potasio, ¿no? Y en los casos también hay una liberación por las fasciculaciones intensas, hay una liberación del potasio. Y por supuesto la regla.
vieron que cuántos problemas tienen. A pesar de eso, se usa para acciones de emergencia. Entonces, ¿en quién está contraindicado? En los que sospechamos que el potasio esté elevado. ¿Quién está elevado? Los que tienen quemadura, ¿no? Los pacientes que están quemados, el potasio ¿dónde se eleva más el potasio? Donde hay muerte celular, ¿no? Entonces, cuando hay una destrucción de la célula, hay una liberación de potasio en esos pacientes. Los traumatismos severos, las quemaduras, ¿no? Como ahora unas compañeras que sucede en el también, ¿no? Bueno, en pacientes con lesión penetrante de ojo es por el aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y pacientes con miotonía que sufren una rigidez que es imposible de la inflación de los pulmones. Eso es en cuanto a los descuadrizantes. Ahora tenemos a los no descuadrizantes. Estos no producen fasciculaciones porque no abren los canales iónicos. ¿Qué sucede con estos? Se unen a los receptores en forma pasiva y van a evitar que la acetilcolina se una a ellos. Quiere decir que estos también se unen a los receptores de acetilcolina. Pero ¿qué cosa sucede? Lo bloquean y evitan que haga efecto la acetilcolina. Ya no tenemos la respuesta de la acetilcolina. Ya no hay descuadrización. La deoxirribonucleína fue el primer medicamento que se sintetizó de este tipo de medicamentos. Bueno, es una clasificación por su acción, como vimos en la cosa intermedia y larga, ¿no? Y también por su familia puede haber los aminoesteroides o los benzilquinolinas. Ahí está en la imagen, ¿no? Igual que la anterior. Todos los medicamentos se unen a los receptores de forma pasiva, los receptores de la acetilcolina, evitando que la acetilcolina haga su efecto. ¿Cuál es lo importante de eso? Este medicamento, ¿cuáles son sus características? No atraviesa la barrera macroencefálica, como también no atraviesa la barrera placentaria. Entonces esto es importante porque si le ponemos a una gestante, ¿el bebé sale paralizado o no? No. Podrá salir dormido porque tal vez nuestro midazolam, nuestro mejor base, ¿no? Pero el relajante no va a pasar, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? No hay alteración de la presión intrapulmonar, no va a afectar los daños autonómicos. En algunos tipos de estos hay una liberación de histamina, como la tracurio. Cambios cardiovasculares, el becuronio es el más estable, por eso algunos han visto usar este becuronio. Y el pancuronio ahí puede haber un bloqueo de rama, también puede haber taquicardia. Bueno, estas son las características de algunos medicamentos, ¿no? El becuronio es de larga duración, este tiene más efecto de larga duración, por eso básicamente ha dejado de usarse, ¿no? El becuronio, ¿por qué lo usan? Básicamente lo uso porque tiene sus efectos cardiovasculares son el paciente queda estable, no tienen muchos efectos cardiovasculares. Estos son medicamentos para mantener la estabilidad del paciente, es bueno. Su único problema que tenemos que es la latencia. ¿Qué cosa es latencia? Cuando hablamos de medicamentos, ¿qué cosa es latencia? ¿Qué le suena a la mente?
hasta que empiece a hacer efecto, ese periodo, ¿no? ¿De cuándo me va a hacer efecto? Hay un periodo, ¿no? Desde que yo coloco el medicamento hasta que actúe. Y en este caso, desde que yo coloco el medicamento hasta que haga efecto el medicamento son 3 minutos. El rocurónimo es el que más usado, ¿no? Es una amina monoterapia de menor latencia, duración intermedia. Esto también lo podemos usar a dosis altas en caso de emergencia, disminuimos la latencia. La succinilcolina llega a un periodo entre 45 minutos a 1 minuto su efecto, y básicamente en 1 minuto, no lo puedes intubar al paciente, pero a esa dosis alta. La dosis normal es de 0.6 miligramos por kilo de peso, pero si lo queremos a un paciente de emergencia intubar rápido, tenemos que usar dosis altas. ¿Pero cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Dosis altas. La duración del medicamento, ¿no? En cambio, la succinilcolina, su efecto es rápido. En cambio, el C2, si es ya por naturaleza, ¿no? Dura 50 minutos a 1 hora, con 1.2 miligramos va a durar entre hora y media, 2 horas, ¿no? A ese paciente no lo voy a poder revertir antes, ¿no? El atracurio es un relajante de fluoración intermedia. La característica de esto es su metabolismo, ¿no? Es a través de gasas plasmáticas, a través de un mecanismo de coma. Básicamente es un metabolismo a nivel plasmático. Entonces, ¿en qué casos usamos? La gran mayoría de los otros medicamentos se metabolizan a nivel hepático y sin eliminación renal. En cambio, esto no va a interesar ese tipo de metabolismo. Entonces, ¿lo podemos usar en qué? ¿En qué paciente está indicado? En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Bien, en esos pacientes puedo usar esos medicamentos. El atracurio sí es más, libera más histamina, por eso no se usa comúnmente. El cisatracurio ya es un isómero del atracurio que ya tiene menos efectos adversos que el atracurio. No se usa mucho por la liberación de histamina, pero es bueno para quienes, para pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática. El rivacurio también tiene su gran problema, básicamente es a pesar de ser de duración corta, libera histamina, por eso no se usa demasiado, ¿no? Este es todo el resumen de los medicamentos. La succinilcolina, ¿por qué lo usamos? Por acción ultra corta, rápida. Y también su efecto es rápido, ¿no? Ahí tenemos de 5 a 10 minutos. Una alternativa que tenemos para un paciente de emergencia, para intubar rápidamente. Les dije, estamos hablando de relajante nada más. No, su vínculo estamos haciendo para el paciente, ¿no? Es el indicado. Ya no tenemos su succinilcolina. ¿Qué usas? Rocuronio. El rocuronio. Seguro has escuchado romuda del rocuronio por estas notas. Entonces, es el rocuronio. A dosis altas también es la acción de ultra corta. Puede llegar al minuto, mientras que la succinilcolina es de medio minuto a 1 minuto la su acción. El atracurio y el cisatracurio, ¿qué está indicado en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática? ¿Por qué? Por su metabolismo a nivel de plasma. En cambio, los demás, ¿a dónde se metabolizan? A nivel hepático y su eliminación renal. ¿Dudas?
medicamento se tiene que monitorizar, de que nosotros deberíamos monitorizar todo ello, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la tecnología de incubación, proporcionar medios exactos de bloqueo neuromuscular durante la cirugía y grado de recuperación previa a la cirugía, graduar la dosis de respuesta, reconocimiento precoz de pacientes con conductas anómalas. Entonces, ¿para qué yo necesito monitorizar a un paciente? No todo paciente responde igual. Entonces, todo paciente, yo le coloco mi medicamento, ¿qué va a suceder? Algunos se lo van a actuar más rápido, otros más lento. Entonces, yo tengo que ver el nivel en cuál es el momento exacto para que esté relajado para yo poder intubar al paciente. Tenemos ¿cómo se imaginan ustedes que sea un monitor, un monitor de bloqueo neuromuscular? ¿Han visto el oxímetro? ¿Han visto el electrocardiograma? ¿Han visto todo? ¿Cómo creen? No, pero ¿qué cosa es el TOP? Es un estímulo, mira, hay diferentes, prácticamente es un estimulador del nervio periférico del monitor. Tenemos diferentes patrones de estímulo: contracción simple, tétanos, 34, estimulación de carga y recuento post-cutánico. Se requiere un estímulo supramáximo para el centro de la supervena. ¿Qué cosa es? Básicamente nosotros mandamos un estímulo eléctrico al nervio, en este caso al nervio cubital, para tener una respuesta muscular. ¿Entienden? O sea, hay un estímulo eléctrico que me va a dar una respuesta muscular. Y eso el aparato lo va a medir. El más usado de los estímulos, ¿cuál es? Alguien dijo el 34, ¿no? Ese es el más usado, el TOP. Y cada palito viene es la respuesta que tiene al estímulo, ¿no? Cuando un paciente además viene bloqueado, ¿qué pasa? Tiene 4 respuestas, pues le van 34, son 4 estímulos que le dan y se ven los 4 bares. En este caso dice inhibición del medicamento, que empieza lentamente a disminuir las respuestas hasta encontrar ya un término donde no hay respuesta a tu paciente y eso puede en un bloqueo intenso. Después, ya pasando el efecto de los medicamentos, se empieza a ver respuesta. Cuando ya tengo más de 2 respuestas, ya ese paciente está casi prácticamente en un bloqueo neuromuscular ya del 70-85% ya recuperado ese paciente, ¿no? Entonces la máquina ya va a necesitar el 70-85%. Ya entonces ya todavía no está totalmente ido el efecto, pero ya se puede buscar la recuperación del paciente para una extubación. Nosotros nos aplica cuando estímulos máximos a frecuencia de 2G a intervalos de mayor a 10 segundos. ¿Entendieron, no? El monitor, así se maneja el monitor. Y ahora han visto que nuestros medicamentos no son de... Lo único que la succinilcolina es de acción ultracorta, ¿cierto? Los demás son de acción intermedio, 30, 40, 50 minutos. Tenemos que revertir los medicamentos. ¿Cómo yo revierto? Porque los demás medicamentos, asegurarle le corto y a los 8 minutos el paciente está despertando. El propofol estoy infundiendo a los 2 o 3 minutos para despertarme. El remifentanil casi todo se puede cortar y pasa el efecto. Pero el relajante muscular está ahí. Entonces, si lo despierta al paciente, ¿qué va a hacer el paciente? Puede despertar, pero no va a respirar. Porque entonces le vamos a mostrar un paro respiratorio. ¿Qué tenemos para esto?
tenemos un medicamento que ya han visto que es en el hospital, es la Neostin. ¿Han visto o no? En su rotación. La Neostin y oxytocina. ¿Qué cosa es un inhibidor de la acetilcolinsterasa? Volvemos a la acetilcolinsterasa, ¿no? ¿Se acuerdan de la enzima? ¿Qué cosa es la acetilcolinsterasa? Que metaboliza la acetilcolina, ¿no? Entonces, las cosas que metabolizan. Entonces, si yo inhibo la acetilcolinsterasa, ¿qué cosa va a pasar? Aumenta la acetilcolina. ¿Para qué? Entonces, por competitividad empieza a desplazar al relajante muscular porque hay más cantidad, ¿no? Porque es más cantidad, empieza a sacar al otro medicamento. ¿Tiene efectos colaterales? Sí. Tienen, por ejemplo, náuseas, cuando despierta efectos cardiotóxicos interinos como bradicardia, puede haber broncoespasmo, aumento de secreciones, miosis, efectos nicotínicos del sistema muscular y esos son ya con efectos ya cuando puede llegar a la taquicardia. Pero lo primero que ocurre es una bradicardia. Por eso la vista, ¿cómo lo usan? ¿Lo usan solo o no? Con atropina, ¿no? Los que han visto lo usan asociado a la atropina, ¿no? Es duración intermedia. Excreción renal, efectos secundarios, bradicardia, hay un aumento de náuseas y vómitos, aumenta las secreciones. Por eso se administra con atropina, para evitar todos los efectos adversos que pueda tener este medicamento. Tenemos otro reversor, es Gamadex. Esta es una dextrina que captura las moléculas del mismo. Pero prácticamente lo envuelve y lo hace inactivo al relajante muscular que estamos usando. Y es casi específico para usar en caso de rocuronio y puede afectar también al lecuronio, pero casi exclusivo del rocuronio. Más efectos se ha visto con el rocuronio, también ha visto con lecuronio y poco efecto con los demás relajantes no despolarizados. Es una aerosol rápida y segura. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Eso lo envuelve y lo inactiva al medicamento, ¿no? Pero ¿qué sucede con el otro? Es por competitividad. Entonces, recuerda que en 10 minutos alcanza el pico y después va a dejar de hacer el paciente puede volver a tener los efectos del relajante, porque pasa el efecto, como tiene acción corta, ¿qué va a pasar con el relajante muscular que tiene efecto más prolongado? Se vuelve a activar. Entonces el paciente, lo que se ha despertado, está respirando, vuelve a tener problemas de musculatura y puede volver a entrar en paro respiratorio. Por eso hay la indicación de qué cosa, de que el neostimine se usa cuando ya tú tienes respuesta de dos respuestas motoras en el TOC. ¿Me entiendes? En cambio, si no hay ninguna respuesta motora en el TOC, no se hace la reversión. ¿Por qué? Porque tienes que tener ese efecto adverso que devolverlo a empujar a ese paciente. En cambio, el Sudamadex lo puede revertir en cualquier momento. Imagínense que yo no lo he puesto rocuronio, no lo puedo intubar. Agarro Sudamadex, le pongo al paciente, lo revierto y el paciente vuelve a respirar. Si es tan bueno el Sudamadex y que mejor que la neostimina, ¿por qué no se usa la Sudamadex y no se usa y dejamos de usar la neostimina? Está fresco, ¿no? Fresco.
soles cada ampolla, 400 soles cada ampolla, mientras que neostimina 90 céntimos, un sol. Entonces, costo-beneficio, ¿no? Bueno, no, si no se da químicos de reversión, que el paciente ya revertido, no se pone en la cabeza, durante 5 segundos, capacidad de apretar la mano, básicamente, como dice, el bloqueo no puede ser revertido si no hay contracciones visibles en él. No. Esto se aplica para qué? El bloqueo no puede ser revertido si no hay contracciones visibles en el tono. ¿Para qué te aplica eso? ¿Para qué aplica? ¿Para neostimina es una Gamadex? Para neostimina no aplica para Gamadex, una vez en cualquier momento. Desde que lo entubo ya lo puedo revertir. Va a variar la dosis nada más, ¿no? Para un tomo dicen de 2 a 4 miligramos, dicen para una dosis más alta, para una reversión de post-intubación, ¿no? 16 miligramos por kilo para una reversión de intubación, apenas no intubado, ¿no? Es una dosis máxima de relajante muscular. Pero cuando hay respuestas ya de TOC, la dosis es menos. Pero esta regla el bloqueo no puede ser una contracción de solamente para el neostimina. Por eso la reversión no debe intentarse antes de que exista al menos 2 contracciones visibles mortales. Eso es para el neostimina. Lo que revoluciona la práctica anestesia actual, el bloqueo no tiene sus limitaciones. Básicamente buscamos que se están desarrollando y hay estudios todavía que están buscando nuevos medicamentos que sea de rápida acción, que no se acumule y que sea una eliminación independientemente de la función renal y hepática, que sea fácil, rápidamente reversible, ¿no? Libre de efectos adversos secundarios. Ese es el nivel de progresión de la acción del relajante muscular, ¿no? Empieza por los músculos pequeños, va por las extremidades y por último los nervios intercostales y diafragma. Y cuando se revierte al contrario. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, una pequeña, es la hipertermia marina, ¿no? Es una enfermedad básicamente causada por estado hipermetabólico, ¿no? Que se asocia básicamente al uso de la sustancia y todos anestésicos inhalatorios. Básicamente según hay personas que son predispuestas a esto, ¿no? Que son autosómico dominante, el cromosoma 19 y 17. Básicamente va a haber un hipermetabolismo en estos pacientes, ¿no? El 50% de los pacientes han tenido una exposición previa a estos agentes. ¿Cuáles son los agentes de la hipertensión marina? Acuérdense de salud, todos los inhalatorios, ¿no? Sevoflurano, levoflurano, ciproflurano, alotano, influrano. Y de medicamentos endovenosos, la única es la succinil, colina. Y pacientes que han tenido también enfermedades musculares crónicas. ¿Cuáles son las clínicas? ¿Han escuchado de la hipertensión maligna o no? ¿O no han escuchado? Claro, es algo una patología rarísima, ¿no? En anestesia básicamente es una fiebre intensa que no baja con nada. Hay un estado hipermetabólico del paciente que es una fiebre intensa, ¿no? Por lo tanto, habrá taquicardia, contracciones musculares exacerbadas, espasmos de los certeros. Por el mismo hipermetabolismo va a haber una hiperpotasemia, acidosis láctica, va a haber patrón de coagulación, factomiolisis, bilirrubinuria. ¿Cómo en sala de operaciones tendría en cuenta que tengo un paciente con hipertermia maligna? En los estados hipermetabólicos, ¿qué sucede?
un desecho de nuestro metabolismo, ¿cuál es el CO2? Entonces, ¿qué va a pasar en el paciente? Vas a ver un incremento del CO2 porque están eliminando más. Hay un estado de hipermetabolismo, ¿no? El tratamiento básicamente es cortar los medicamentos, intentar bajar la fiebre por cualquier medio. No, metamizón no vale, sino todos los medios físicos, hielo, harto hielo. Sigue echando hielo. Encima del paciente puedes poner el huevo y se fríe, porque es hipermetabolismo severo. Un medicamento que usado es el talantroleno, ¿no? Que es un derivado de la galantrolina. Básicamente va a impedir la salida de calcio al citoplasma. También se emplea para el síndrome neurológico maligno. Es el único antídoto que se tiene. Y básicamente un tratamiento de soporte. Acabamos el primer tema. ¿Alguna duda? Lo veo cansado. 10 minutos.